noches alumnos. Vamos a hacer entonces el repaso de estadística inferencial orientado a que ustedes terminen de comprender este tema y además se preparen para el examen del curso que estamos culminando. Entonces vamos a hacer la práctica de repaso y voy a mostrarles algunos aspectos complementarios y una mejor estructuración del desarrollo de las pruebas estadísticas. Entonces, para comenzar, como estamos en el capítulo de estadística inferencial, quiero recalcar qué significa cuando hablamos de inferencia, ¿no? Y la inferencia no es otra cosa que poder extrapolar, proyectar o aplicar consideraciones o condiciones menores sobre ámbitos de mayor alcance, amplitud o envergadura. Es decir, cómo podemos a partir de unos resultados particulares llegar a aplicaciones más generales, más amplias, ¿no? En el lado derecho entonces ustedes pueden ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una vacuna probada en miles de personas y que se espera que funcione en millones. Esto a propósito de la pandemia que estamos viviendo y que sabemos que hay muchas vacunas que se están probando en miles de personas a nivel del mundo porque se espera que después funcionen en millones de personas, en los miles de millones de personas que tiene la humanidad, ¿no? Después, también hay unas inferencias que hacemos rutinariamente, a diario. Por ejemplo, cuando vamos a hacer compras de algún tipo de alimentos, por ejemplo frutas, ¿no? Observamos una parte de un lote o de un cajón y decidimos llevar un cajón específicamente luego de haber observado parte de más de un cajón o de un lote. Entonces nosotros observamos, decimos, esto se ve bien, e inferimos que todo el lote o el cajón va a estar bien y por lo tanto lo llevamos, ¿no? También, por ejemplo, cuando queremos aplicar algún método de preservación de grandes cantidades de alimentos a partir de haber probado el método en una muestra, ¿no? Esto relativo a la disciplina, al área que ustedes están estudiando. Entonces recuerden, inferir es de algo particular pasarlo a algo general. Entonces esto en el campo de la ciencia y la tecnología es algo que se tiene que hacer con mucha rigurosidad, que es lo que nos da la metodología de la investigación y la estadística. Entonces, cuando vemos el apoyo estadístico, las herramientas estadísticas en la estadística inferencial, nos dan muchos aportes para poder extrapolar precisamente esos resultados de una muestra a la población de la cual procede. Porque eso sí, siempre deben de recordar que los resultados que obtenemos en una muestra deben de ser aplicados a la población de la cual procede. Entonces, en la estadística inferencial tenemos dos grandes ramas. Primero es la estimación de parámetros y luego la prueba de hipótesis, ¿correcto? En la estimación de parámetros ya hemos visto que se obtienen los estimadores y que son todas esas medidas estadísticas que obtenemos de resumen, ¿no? Y dentro de las de resumen tenemos las de tendencia central y la de dispersión, ¿no? En las de tendencia central tenemos la media, la moda, la mediana, ¿no? Y en las cualitativas la proporción, básicamente. Y luego tenemos los intervalos de confianza, ¿no? Y los intervalos de confianza son al final los rangos que obtenemos a partir de los estimadores. Y en la rama de prueba de hipótesis tenemos todo lo que es el análisis de diferencias de variables y el análisis de asociaciones. Esto ya lo hemos repetido y se lo vuelvo a repetir porque ustedes tienen que reconocer frente a qué tipo de prueba de hipótesis se va a encontrar en un planteamiento. Entonces, ¿qué es un estimador? Un estimador es un valor puntual de una variable cualitativa o cuantitativa que describe la situación o estado de la misma, medida en una parte de la población, es decir, medida en una muestra. ¿Qué tipo de estimadores tenemos? La proporción, la media, la frecuencia, la desviación estándar, ¿correcto? Entonces, el estimador,
cuando lo calculamos, nos brinda una idea del valor en la población de esa variable. Es decir, nos da una idea, una estimación del parámetro, como les había dicho. Entonces, la gran pregunta para poder, a partir de la muestra, aplicar ese resultado en la población o universo es cuán preciso es ese estimador en relación al parámetro al que estamos haciendo referencia, ¿no? Entonces, la primera forma de aproximarnos a esa precisión que buscamos del estimador en relación al parámetro es el intervalo de confianza. Bien, entonces desarrollemos esta parte de prueba de hipótesis, ¿no? En forma global, general, y luego iremos a aspectos aplicativos. El intervalo de confianza, previo a eso vamos a hablar del intervalo de confianza. En realidad el intervalo de confianza es la primera medida que nos permite un poco de mayor precisión en cuanto a la estimación del parámetro a partir de un estimador, ¿no? Porque nos dice entre qué valores, o sea, nos da un rango entre el cual se encontraría el parámetro y obviamente ese rango lo calculamos a partir del estimador que hemos obtenido al hacer el estudio de una muestra y los cálculos correspondientes. Entonces el intervalo de confianza es el primer valor que nos permite precisar, ¿no? O dar mayor precisión a los estimadores. Pero el centro es la prueba de hipótesis, como les dije, y vamos entonces a desarrollarlo un poco más, profundizar un poco más para entender bien estos aspectos. Entonces la prueba de hipótesis hemos visto que es la otra rama de la estadística inferencial y básicamente se orienta a establecer si las diferencias son realmente reales, ¿no? O no, y si las asociaciones realmente existen o no existen en la realidad, ¿no? Entonces, ¿pero qué significa realmente una prueba de hipótesis, sea para el análisis de diferencias o sea para el análisis de asociaciones? ¿Por qué se tiene que probar? Esa es una buena primera pregunta. ¿Qué es lo que se prueba? Es otra segunda pregunta. ¿Contra qué se prueba? ¿Y por qué es necesaria la rigurosidad? Vamos a dar unas respuestas breves que esperamos sean muy orientativas, ¿no? ¿Por qué se tiene que probar? Porque estamos buscando que nuestros resultados obtenidos en una muestra, ¿no?, puedan aplicarse a todos, es decir, a toda la población, a todo el universo del que proviene, ¿correcto? ¿Qué es lo que probamos? ¿No? Probamos que los resultados de la muestra son válidamente aplicables a todo el universo o población de origen, ¿no? ¿Contra qué es lo que se prueba nuestros planteamientos que realizamos a partir del estudio de la muestra? Lo probamos contra la distribución del comportamiento de los fenómenos, ¿no?, que son conocidos. Ahí es donde entra la distribución normal, ¿no? Ahí es donde entran las distribuciones de t-student, donde entran las distribuciones de chi cuadrado. Entonces, esas distribuciones que han sido matemáticamente obtenidas y que nos dicen que la mayoría de fenómenos o condiciones tienen ese comportamiento, es lo que nosotros vamos a contrastar, ¿no?, de que esa muestra que tenemos, si la aplicamos a las condiciones, a los contextos de las distribuciones conocidas y vemos de que estadísticamente cumplen con esa distribución, entonces podemos decir que nuestro planteamiento realmente es válido, ¿no?, porque lo estamos probando contra una distribución de una población más grande, de un infinito de observaciones, que es el que viene a ser el equivalente a la población universo. ¿Y por qué se tiene que hacer tan rigurosamente? Ya hay protocolos, hay pasos, ¿no? Porque lo que se quiere es que el proceso de aplicación sea homogéneo,
para que realmente se pueda aplicar a la totalidad de situaciones en las que se espera ocurran nuestros planteamientos. ¿Correcto? Entonces vamos a aplicar el protocolo en forma general y vamos a explicar para que ustedes comprendan y entiendan adecuadamente el proceso. ¿Correcto? Entonces, para empezar, ya hemos visto en el gráfico que la prueba de hipótesis es para establecer una diferencia o analizar una diferencia, o para establecer o analizar una asociación. ¿Qué es una diferencia? ¿Qué es una asociación? Una diferencia es cuando el comportamiento de dos fenómenos comparados y o comparables difiere entre sí. ¿Correcto? Y entonces en este caso tenemos que un ejemplo sería que la absorción de hierro por el organismo difiere en alimentos vegetales en relación a los que son animales, ¿no? Entonces ahí ese es un planteamiento donde estamos buscando establecer una diferencia y decir que uno de ellos es de mejor absorción que el otro. ¿Qué es una asociación? Es el comportamiento entre dos variables, ¿no?, que tienen alguna interrelación, lo que significa que la variación en uno de ellos va a modificar el comportamiento, cualidad o calidad del otro. Por ejemplo, el consumo de alimentos con hierro eleva los niveles de hemoglobina, ¿no? Entonces eso es una asociación en el sentido de que si hay ingesta de hierro, va a haber un incremento en los niveles de hemoglobina, sobre todo si estamos hablando de personas que tienen anemia. Entonces, una vez que sabemos que tenemos que probar una hipótesis, obviamente tenemos que determinar si vamos a analizar una diferencia o vamos a analizar una asociación. Si es un análisis de diferencia, ustedes ya conocen este algoritmo. Si es escalas cualitativas, vamos a hablar y se trata de un solo grupo, vamos a aplicar la prueba Z. Si sigue siendo una escala cualitativa pero son dos o más grupos, vamos a aplicar una prueba Z para dos o más grupos, ¿no? Si son escalas cuantitativas, un solo grupo, vamos a aplicar prueba T cuando es menor de 30 sujetos o la prueba Z cuando es mayor de 30 sujetos. Si son dos o más grupos, vamos a aplicar la prueba T si alguno de esos grupos, ¿no?, tiene al menos de 30 sujetos de estudio. Si todos los grupos tienen más de 30, entonces aplicamos el análisis de varianza, más mundialmente conocido como ANOVA. Y si estamos hablando de análisis de asociaciones, tenemos escalas cualitativas y escalas cuantitativas, ¿correcto? Un solo grupo, si es un solo grupo y vamos a determinar si hay asociación entre alguna variable, entre dos variables dentro de ese grupo, entonces vamos a aplicar el chi cuadrado. Si es de dos grupos, también vamos a aplicar el chi cuadrado cuando los grupos sean pareados, y si no es pareado, vamos a usar el McNemars, ¿no? Escalas cuantitativas, vamos a hacer entonces el estudio de correlación y regresión, que es la única prueba de asociación que existe para las variables cuantitativas. Entonces, una vez que sabemos que vamos a probar la hipótesis, vamos a hacer una prueba de hipótesis. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar los 7 pasos de la prueba de hipótesis: planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, establecer el nivel de significación, seleccionar la prueba, establecer la regla de decisión de la prueba y hacer el cálculo del valor de la prueba y la decisión sobre el problema. Entonces, haciendo el énfasis de que la hipótesis nula, ¿no?, es la propuesta contraria u opuesta a nuestra hipótesis de investigación, que es la que enunciamos en la hipótesis alterna. Entonces, el primer paso de la prueba de hipótesis implica que tenemos que conocer el planteamiento del problema para poder definir frente a qué tipos de variables estamos y qué inferencia es lo que vamos a analizar o plantear. Un rango de estimación del parámetro, una diferencia entre variables o una asociación entre variables. Son las 3 situaciones existentes, ¿no?
Si estamos entonces de acuerdo a ello, vamos a decidir, ¿no?, la situación. Y entonces el tipo de variable y el tipo de planteamiento es el que nos va a permitir aplicar los algoritmos, ¿no?, que comienza obviamente con este algoritmo. Y si por ejemplo lo que queremos es conocer valores aproximados del parámetro, vamos a aplicar el intervalo de confianza a partir del estimador. Si no, procederemos a las distintas pruebas de hipótesis estadística, ¿no? En este repaso nos vamos a centrar en el análisis de diferencias o asociaciones, ¿correcto? Vamos entonces a desarrollar uno de los ejercicios de la práctica que realizamos y que abarcó todos los tipos de prueba de hipótesis, ¿no? Y es el que nos dice que los farmacéuticos tienen más hijas, y algunas personas piensan que los farmacéuticos tienen más probabilidad de tener hijas mujeres, ¿no?, que la población general. Entonces, con estos datos, ¿no?, que nos da el ejercicio, ¿no?, que hubo 555 niños de padres que eran farmacéuticos, y de estos 273 eran niñas. Y en el mismo periodo, en el estado de nacimiento de niñas fue de 48.8. Entonces la pregunta ¿es la proporción de niñas nacidas de padres farmacéuticos realmente mayor que la proporción en el estado? Entonces analicemos desagregadamente, paso por paso, este planteamiento, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema implica que tenemos que determinar qué tipo de variable y qué inferencias se requiere plantear. En el caso del planteamiento que acabamos de ver, de si los farmacéuticos tienen una mayor proporción de hijas mujeres que la población en general, acá estamos frente a una variable cualitativa, ¿no?, que es tener hijas mujeres, ¿no?, o la proporción, tener hijas mujeres y que se va a medir en proporción. Y la inferencia que se quiere plantear es si es que realmente hay diferencia en la proporción que hay de hijas nacidas en de padres farmacéuticos en relación a la población general. Es una diferencia entre variables, ¿correcto? Por lo tanto, ¿no?, ya el planteamiento, si lo sabemos, formulamos la hipótesis, ¿no?, las hipótesis estadísticas, y entonces ahí vamos a plantear que la proporción de hijas, ¿no?, que nacen de padres farmacéuticos es menor a la proporción de hijas, menor o igual a la proporción de hijas que nacen en la población general, ¿no? Mientras que la hipótesis alterna nos dice que la proporción de hijas nacidas de padres farmacéuticos es mayor que la proporción en población general. El nivel de significación es 0.05, que tiene que ser menor de 0.05, y en este caso es para una cola, ¿no?, porque lo que queremos probar es que es menor, perdón, que es mayor, o sea, hacia el lado positivo de la curva. Seleccionamos la prueba, ¿no?, en base a que tenemos que es una variable cualitativa. Vamos a inferir una diferencia, y entonces en el algoritmo, ¿esto que nos dice? Vamos a analizar una diferencia, tenemos una escala cualitativa y tenemos dos o más grupos, por lo tanto vamos a plantear una prueba Z, ¿correcto? Entonces, repito, tengo acá que voy a hacer el análisis de una diferencia en variables medidas en escalas cualitativas, donde tengo dos o más grupos, en este caso dos grupos: la proporción de hijas nacidas de padres farmacéuticos versus la proporción de hijas nacidas en la población general. Por lo tanto, me corresponde la prueba Z. Como vemos ahí, me corresponde la prueba Z. Luego entonces tengo que determinar la regla de decisión, y en este caso voy a rechazar la hipótesis nula si Z es mayor a 1.64, ¿correcto?
Vamos entonces. Entonces acá uso el EPIDAT para hacer el cálculo que corresponde. Y vamos a hacerlo directamente. Muy bien, entonces tenemos abierto nuestro programa de EPIDAT, ¿no? Que en este caso lo vamos a hacer con la versión 3.1, como pueden ver ustedes, ¿no? Y acá entonces vamos a irnos a métodos, vamos a buscar inferencia sobre parámetros y en este caso vamos a buscar una población porque el EPIDAT tiene, como vamos a ver, la opción de contrastar dos hipótesis cuando diferencia de dos proporciones cuando conocemos una de ellas. Vamos a proporción y entonces vemos que nos sale el recuadro para el cálculo, ¿correcto? Entonces el número de casos, como recordamos en el planteamiento, es 255, perdón, 273, ¿no? Y el número de total de la muestra 555. El nivel de confianza que queremos probar es 95%. Acá ponemos contraste de hipótesis y lo vamos a contrastar con contra la proporción observada en la población general en el mismo periodo, que es 48.8. ¿Correcto? Entonces ya tenemos todos los valores agregados y hacemos el cálculo correspondiente. ¿Correcto? Entonces podemos ver que acá podemos ver los resultados acá mismo o podemos irnos a este icono, al icono de página, ¿no? Y lo abrimos acá en forma amplia, ¿no? Y entonces acá vemos, por ejemplo, que nos da el intervalo de confianza entre el cual estaría el valor en la población general y podemos ver que el valor de la población general, que es 48.8, está dentro del intervalo de confianza al 95%. Ya desde ahí ya podemos inferir de que la prueba no va a ser estadísticamente significativa y lo corroboramos cuando vemos acá el valor para el estadístico Z, 0.14, y el valor de P, que nos dice que que es mayor a 0.005. Entonces, si nosotros vamos a nuestra presentación, entonces vemos de que el valor para el rechazo, íbamos a rechazar la hipótesis nula si es que el valor era mayor que 1.64, pero el valor que nos ha salido con el EPIDAT es 0.14, que es menor al 1.64. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Y más bien lo que rechazo es la hipótesis alterna. Entonces, ese es el proceso que vamos a seguir en cualquiera. Tienen ustedes que identificar la variable, tienen que ver ustedes qué tipo de inferencia se quiere hacer y entonces seleccionan la prueba que ustedes quieren aplicar. Ahora, hasta ahora hemos desarrollado todo de manera estadística, es decir, nos hemos, si se puede decir, circunscrito a lo que es el lenguaje y la aproximación estadística nada más. Pero esto debe convertirse en una interpretación y una redacción adecuada, ¿no? Porque ustedes, todo ese proceso estadístico que han realizado, que tiene mucho fondo matemático, tienen que convertirlo a un lenguaje que lo entienda aquel que no es estadístico, que más bien quiere la información sobre los resultados del estudio que usted ha hecho. Entonces así tenemos, por ejemplo, que hay que hacer una especie de redacción-traducción del resultado. En el lenguaje estadístico hemos visto que lo que nos resulta, siguiendo el protocolo y aplicando, es que no rechazo la hipótesis nula porque el valor es menor al de la regla de decisión. Eso está bien porque es la estadística y así sale. Pero cuando lo presentemos en la redacción científico-académica, eso lo debemos de cambiar. Y entonces ahí tendríamos que poner, según los resultados, la profesión de farmacéutico de alguno de los padres no incrementa la proporción de hijas, pues el porcentaje de nacimientos es similar al de la población general. ¿Correcto? Entonces, siempre ustedes deben llegar a eso. Y es más, si les he traído esto a colación es porque en el examen lo que yo voy a calificar es que ustedes hagan esa interpretación y esa traducción de manera adecuada. Por eso es que se los presento y ustedes tienen que hacerlo de esa manera.
para todos los ejercicios. Todos los ejercicios van a ser en este sentido, ¿no? En todos los ejercicios lo que yo voy a calificar es que ustedes sigan los pasos, es decir, determinen qué tipo de variable es, qué tipo de inferencia se va a hacer, qué tipo de qué tipo de prueba se requiere, cuál es el valor para la decisión, y entonces ustedes hagan esos pasos y de ahí con el resultado me hagan una interpretación, una redacción adecuada del resultado. Eso es lo que más me interesa que ustedes. Bien, algunas aclaraciones, ¿no? Sobre todo una que me hizo Madeleine, ¿no? Sobre si tengo una significancia del 5%, el valor z para mi regla de decisión, si es una cola, sería 1.64 y si es de dos colas, sería 1.96. ¿Es así? Entonces la respuesta es positiva, ¿no? Porque cuando el nivel es una sola cola, el valor es 1.64, pues el 5% lo estoy aplicando a un solo lado, es decir, tengo que tomar el valor que corresponde al 95% del área de toda la curva normal. Cuando es a dos colas es 1.96 porque requiero probar para el 95% de toda la curva hacia ambos lados, lo que implica que de cada curva, ¿no? Que de cada extremo de la cola debo tomar el valor que corresponde al 97.5% de la curva y lo sumo. Y en una tabla de valores z, eso equivale a 1.96. Pueden revisar eso, entren a estas direcciones de internet, ¿correcto? ¿No? Y van a poder ver, en el primero van a poder ver una tabla resumida, ¿no? De los valores para una cola o dos colas, y en el segundo es una calculadora de valores z, donde ustedes pueden colocar valor positivo, valor negativo, una cola o dos colas, y van a poder ustedes corroborar estos aspectos. Finalmente, algunas consideraciones para el examen, ¿no? El examen va a ser el miércoles a las 6 de la tarde y va a tener dos partes, una teoría con 8 preguntas y 20 minutos para responder, y deberán rendirlo en primer lugar, y este examen se cerrará a las 6:20. Cada examen va a tener un enlace que les voy a enviar, y la práctica van a ser preguntas hasta completar la nota 20. Máximo van a ser 6 preguntas con un tiempo de resolución de 1.40 minutos, es decir, el examen se va a cerrar a las 8 p.m. y ustedes van a tener que desarrollarlo de acuerdo a las instrucciones que sean, ¿no? El examen, como les he mencionado, ustedes van a tener que aplicar el razonamiento y hacer los desarrollos que correspondan. No va a ser nada extraordinario, lo único que busco es que ustedes, tal como hemos desarrollado en todos los ejercicios, ustedes apliquen los conceptos, y como les mencioné anteriormente, lo único que ustedes tienen que hacer como agregado es la traducción final de los resultados estadísticos, como les puse en el ejemplo. Muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles.